bailando el charle. Hay un restaurante en la Ciudad de México que no cierra nunca. Con más de medio siglo de historia, es uno de los sitios más conocidos por los capitalinos. Lo han visitado deportistas, artistas, políticos, entre otras personalidades. Es el Café El Popular. Acompáñenme a conocerlo. Está abierto las 24 horas del día y tiene más de 70 años de edad. Se ubica en los números 50 y 52 de la calle 5 de Mayo. Y aunque tiene nombre en español, fue fundado por un chino, quien después de vivir en Tampico, Tamaulipas, se trasladó a la capital del país. Si usted viene por primera vez al Café El Popular, no deje pasar la oportunidad de pedir la especialidad de la casa, un café chiapaneco o un rico chocolate de Oaxaca. Además, si lo acompaña con un pan recién horneado, terminará enamorándose de este lugar. ¿Le pido un café, por favor? Claro que sí. ¿Con leche? Sí. ¿Me indica qué tanto Claro que sí. es cantar? ¿Así está bien? Corría el año de 1948, cuando Luis Engfui abrió El Popular, muy cerca de la terminal de autobuses que llegaban procedentes del Estado de México. Él entra de socio. Aquí se llamaba El Bohemio antes de El Popular. Y él entra de socio con un chino. Después ya se deshizo la sociedad y ya se quedó, ya le puso el Café El Popular. Fue uno de los primeros cafés chinos en el entonces Distrito Federal, donde se hicieron muy populares, pues ofrecían platillos mexicanos y chinos a bajos precios. Parte de nuestro éxito es que empezamos a hacer situaciones de no usar comida industrializada. O sea, todo lo elaboramos aquí. El pan blanco, el pan de dulce, todas las salsas. No usamos puré de tomate. A más de 7 décadas de distancia, El Popular destaca por su comida, ya que usa leche de un rancho de Texcoco, chocolate de Oaxaca, café de Chiapas y el chorizo es de receta familiar, entre otras cosas. Cualquier cosa de la carta es deliciosa. El pan dulce también, y por ejemplo aquí ya llegaron unos huevos toluqueños. Sí, cualquier cosa realmente es bienvenida y pues va a satisfacer a cualquiera. Doña Socorro tiene 31 años trabajando en este lugar. Su vocación por la atención al cliente ha permitido tener días de grandes satisfacciones y conocer a personas de muchas nacionalidades. Tiene muchos recuerdos, pero destaca uno en particular, cuando le prestó dinero a un visitante francés. Y pasó el tiempo, se fue. ¿De dónde era? Era, creo, francés. Y se fue. Yo dije, no, pues, bailó mi dinero. Pero fíjese que no, me giró y aquí lo depositó. Y un día aquí llegué a trabajar, estaba el doble, si se puede hasta el triple de lo que yo le había prestado. En la parte alta de este inmueble colonial hay una galería de fotos, imágenes del siglo XX, además de recortes de periódicos que contienen reportajes sobre el restaurante. Incluso destaca la visita de un guerrillero que después sería presidente de Cuba, Fidel Castro. Sí, pero yo estaba muy niño, no recuerdo. Y Fidel Castro no era nadie. Era un migrante cubano nada más. A través de sus puertas, vitrinas y ventanas, El Popular ha visto pasar más de 7 décadas de la historia de México. Por esa calle 5 de Mayo, artistas, escritores, políticos y público en general han degustado sus platillos. Un lugar con historia en la capital del país. Para 21 Noticias desde el corazón de la Ciudad de México, Enrique Muñiz, en la cámara Jesús Arias.